Buenos días. Vamos a continuar con las actividades presenciales asociadas al primer Congreso Interuniversitario de Ciencias I más D más I. En el día de hoy, día en que la Universidad de Mendoza y la Universidad Católica Argentina son anfitrionas en este congreso, tengo el placer de presentar a nuestro conferencista por la Universidad de Mendoza, el doctor ingeniero Alfredo Esteves. Un poco para contar la trayectoria del ingeniero Esteves, les voy a contar que se recibió de ingeniero industrial en la Universidad Nacional de Cuyo en el año 1984 y en el año 1992 obtuvo su título de proyectista e instalador de sistema de energía solar, un poco marcando ya la tendencia de su elección profesional dentro de la especialidad. Logró su grado de doctor en arquitectura en la Universidad de Mendoza en el año 2013. Ingresó al sistema científico-tecnológico de CONICET en el año 1992 y actualmente es investigador principal del CONICET. Desde el año 1999 es profesor de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza y desde el año 2010 a la fecha es profesor titular de la Cátedra de Procedimientos y Técnicas del Diseño Sustentable de la carrera de Arquitectura. Dentro de sus producciones científicas se destacan 142 artículos publicados en revistas y congresos nacionales e internacionales, en donde me tomé el atrevimiento de seleccionar un par, porque si no estaría yo ocupando todo este tiempo. Un trabajo titulado Análisis comparativo del aspecto térmico y resistencia mecánica de los materiales y los elementos de la construcción con tierra, de la revista Arquitectura de Bogotá, y el otro trabajo del año 2020, Arquitectura bioclimática y sustentable, en el libro de actas de un congreso. Dentro de los libros me llamó poderosamente la atención y verdaderamente de muy buen impacto editorial y de números de ejemplares vendidos, Arquitectura bioclimática y sustentable, teoría y práctica de la conservación de la energía, sistemas solares pasivos y enfriamiento natural de edificios. Pero esto no es todo, porque a veces la vida del científico es publicar papers, pero cuando esos trabajos nos llevan a una producción con impacto directamente en lo social, devienen las patentes. El ingeniero Esteves tiene 3 patentes de innovación, de las cuales he tomado el título de 2, sistema de calefacción solar pasivo radiante, uno de ellos, y el otro el sistema de calentamiento de agua con energía solar para reemplazar la chuva eléctrica utilizada en Brasil, patente que fue radicada en Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande. Esto, si bien lo escribió el ingeniero Esteves, yo le puse algunos artículos y algunos conectores que dicen que el doctor ingeniero Alfredo Esteves es un especialista y entusiasta. Y esa palabra para mí tiene muchísimo valor, porque los títulos se obtienen finalmente con el devenir de la formación y obviamente el entusiasmo tiene que impulsar, pero continuar el entusiasmo creo que es lo que califica al expositor. Entusiasta ingeniero en el uso de la energía solar en equipamiento y en la arquitectura bioclimática y sustentable en edificios. Eso es lo que le gusta, eso es lo que hace y creo que eso es lo que llevará hasta el final que te retires o sigas haciendo algo, igual te vayas a ir. Así que la charla de hoy, titulada Los notables ventajas de la sustentabilidad en la arquitectura y la construcción, de nuestro conferencista, el doctor ingeniero Alfredo Esteves, de la Universidad de Mendoza. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias a vos, Ricardo, y bueno, a todos los presentes y los que nos siguen por streaming también. Te agradezco. Bueno, siempre que hablan de uno lo ve demasiado maximizado todo, pero en fin, creo que
sí, el entusiasmo nos lleva por delante y yo digo que nos juega una mala pasada porque nos devienen muchos compromisos. Bueno, voy a pasar adelante para estar más cómodo. Bueno, las notables ventajas de la sustentabilidad en arquitectura y construcción. Si bien figuro yo, hay todo un equipo detrás de gente, discípulos, profesores que, digamos, toman el guante y siguen a la par de uno. Entonces, es un trabajo biunívoco. Veamos la siguiente. Fíjense que las tres dimensiones de la sostenibilidad que no escapa, digamos, a lo que ocurre en la arquitectura, ya sea el aspecto medioambiental, han impulsado el crecimiento y la consolidación de la arquitectura. Y fíjense que la arquitectura sustentable es un reordenamiento de los principios básicos del proyecto y de la tecnología. Por lo tanto, reconfigura todos los elementos esenciales de la arquitectura. Eso es muy importante porque quiere decir que ya existía. Lo que pasa es que no como la miramos hoy a la arquitectura, ¿no? Como un espacio habitable que nos tiene que brindar todo el confort posible para que uno pueda ser productivo en las tareas que tiene que realizar. Sí, bueno, y fíjense que es importante ver que la sustentabilidad influye desde la planificación y ejecución del proyecto arquitectónico. Una vez que está terminado el proyecto, va a la fase de construcción, donde también influye la sustentabilidad, porque cuando uno incorpora elementos, tiene que saber exactamente cómo van a incorporarse en ese edificio, y también en la gestión del confort de los ambientes interiores, es decir, la gestión del usuario. Bueno, aquí vemos en la foto del medio una plena construcción con aislaciones térmicas que hoy son mucho más habituales y comunes en ciertos edificios. Esta casa está construida en el año 2000, o sea, hace 20 años. Y ya lleva 20 años de ahorro franco. Y la otra foto muestra un interior de una casa, que puede ser cualquier casa, pero esta es una casa que ahorra el 90% de la energía que necesita para hacer los usos que requieran. Veamos la siguiente. En contraposición, vemos esto, es decir, la arquitectura sustentable no deviene en edificios de este tipo, sino que deviene en edificios de este tipo sin ningún sentido. Muchas veces por una cuestión de visión, de transparencia, de empresarial. Entonces, además, la arquitectura permite discutir visiones de arquitectura de alto consumo específico, como son estos. Fíjense que la foto de la izquierda muestra el centro Chamartín en Madrid. Muestra los edificios que, fíjense las torres, lo que significa 3 o 4 veces los edificios grandes que ya existen. O, bueno, nuestro Puerto Madero en Buenos Aires, digamos, con la misma concepción. Veamos la siguiente. Bueno, y también la sostenibilidad debe promover una visión ética del papel del responsable del proyecto, un enfoque multidisciplinario, los valores comunitarios, sociales y culturales, el lenguaje estético para la arquitectura actual y el pensamiento ecológico. Entre otras cosas, porque podemos seguir con esto. Pero avancemos un poquito más. Veamos la siguiente. Y fíjense, acá yo enumeré algo de las ventajas que tiene la arquitectura, que
que se pueden enumerar en lo siguiente. Primero, para el medio ambiente y el mundo, a través del ahorro de energía involucrada en materiales, energía en la operación del edificio y gases de efecto invernadero. Para el usuario, eso es muy importante, porque todos queremos tener una casa, todos queremos construirnos una casa, todos queremos que la casa nos salga barata y que consuma poco. Bueno, a través de la arquitectura sustentable se logran ahorros en materiales, mano de obra, energía en la operación y por supuesto gases de efecto invernadero que no nos toca directamente a nosotros, sino que le va a tocar a los hijos de nosotros. Tener que respirar esos gases. Situación térmica de confort, que lo logro, similar, pero con ahorro de energía, tanto de calefacción como de enfriamiento. Para las generaciones venideras, ¿por qué? Porque al ahorrar energía, al ahorrar materiales, estoy teniendo más recursos disponibles, tanto energéticos como naturales para la construcción. Y para el país y el mundo, porque el ahorro de energía deja disponibles recursos para otros usos, como país. No tengo que importar tanto, por ejemplo. Y la menor emisión de GEIS disminuye el impacto ambiental del sector, que es generalizado y por todos, ¿no? El cambio climático y todos los problemas derivados del uso de combustibles principalmente. Muy bien. ¿Qué necesitamos para la arquitectura sustentable? Y conocer los materiales. Fundamental el conocimiento de materiales que se disponen para construir y sus propiedades. Acá vemos una foto de la izquierda con 3 muros distintos. Son muros, el primero es un muro de ladrillón común, el que se usa en todas las construcciones, pero con agregado un aislante térmico que permite reducir a 1/4 la energía que transmite ese muro. Entonces, si yo voy a estar en un clima que no es propicio, tengo que bloquear la transferencia de calor. Lo hago con ese aislante. O la foto del medio que incorpora poliestireno expandido, o sea, lo que diría vulgarmente telgopor. Es muy económico y es muy eficiente. Solo tengo que incorporarlo al proyecto. O la tercera foto es algo muy elocuente y muy importante porque esa es una construcción con tierra. Ahí Ricardo mencionó uno de los trabajos que publicamos con Rotondaro, que es una eminencia en la construcción con tierra en el país. Y eso es una construcción con tierra que tiene 7,5 centímetros de espesor. Es sismo resistente, es tan térmico como un muro de ladrillo de 20 y mucho más económico. Y en la derecha, bueno, tenemos 2 tipos de techo que se incorpora aislación desde hace mucho en los techos. Es más común, pero en este tipo de edificios tiene que tener un espesor calculado. Veamos la siguiente. Ya vamos a ver cómo. No, perdón. Soy yo. Bien, una vez que conocemos los distintos materiales que podemos echar mano, vamos a trabajar con el clima. ¿Dónde va a estar el edificio ubicado? Y va a estar en algún punto del país. Y yo tengo zonas donde no necesito calefacción, zonas donde no necesito enfriamiento y zonas templadas que necesito sistema de calefacción y enfriamiento. Bueno, por lo extenso que tiene el país y la diversidad de climas, necesito conocer perfectamente qué es lo que va a pasar en mi clima local. Por lo tanto, fíjense, esto es un estudio de clima de Mar del Plata, un ejemplo. Y en ese estudio de clima yo no solo tengo los datos de temperatura, cantidad de días soleados, que me pueden dar un indicio si puedo usar o no energía solar, la dirección y velocidad de viento, donde yo puedo decir en qué fachada voy a colocar las ventanas estratégicamente para que hagan una función de ventilación o de enfriamiento. Y después tengo algo muy interesante. Este diagrama que hice de carta de sombras, lo que hace es tener en cuenta la sombra necesaria para
que ese edificio funcione bien en verano. Y después un diagrama bioclimático que es algo que nos une el confort, el grado de confort de la persona, del futuro usuario, con las temperaturas locales y con las estrategias que yo puedo utilizar para conformar ese edificio. Y lo mismo puedo ver, fíjense acá, Puerto Iguazú. Puerto Iguazú, bueno, una zona que no necesito calefacción, lógicamente, pero además, ¿a qué hora y cómo tengo que utilizar la sombra? Y esto me va a mandar a mí de qué manera voy a trabajar el contorno de ese edificio para permitir esa sombra. O cómo voy a ventilar los espacios interiores, desde dónde viene el viento. Fíjense acá, esto es una rosa de los vientos y nos dice que el viento en Posadas viene del noreste. Entonces, si yo no abro ventanas hacia esa dirección, difícilmente voy a poder ventilar el edificio. O bueno, el caso de Mendoza. Todos conocemos nuestro clima, digamos, ¿no? Pero acá, fíjense que en contraposición con Posadas o con Mar del Plata, yo necesito una sombra fija importante y necesito también una cantidad de masa térmica, que ya vamos a ver cómo se materializa. Muy bien, una vez que tengo ese estudio, yo tengo que minimizar el uso de materiales ahora. ¿Por qué? Porque la vivienda tiene una envolvente que separa el ambiente interior del exterior. Entonces, si yo voy a utilizar, ya entiendo que tengo que utilizar determinados materiales, pero la forma del edificio va a generar mayor o menor intercambio a través de sus superficies. Fíjense, esto es un hotel, el Hotel Acuario en Las Leñas, un lugar de un clima tremendamente riguroso, donde yo necesito temperaturas interiores agradables, como en la foto de abajo a la derecha, y para eso tengo la envolvente que la tengo que reducir al máximo, para reducir al máximo el uso de materiales por el traslado que significa llevarlo al lugar. Entonces, uno hace uso de un factor que se llama FAEP, factor de área envolvente piso. En el caso de esa construcción de la derecha es 1,14. En el caso de la construcción de la izquierda, que es un emprendimiento en plena Antártida, es como el iglú, la forma del iglú, que todos sabemos que es eficiente, nada más que con alto impacto, bueno, con materiales de última generación. Y el FAEP de esa forma es 2. Y fíjense qué pasa. Yo puedo tener esta casa. Puede ser la casa de cualquiera de ustedes en el futuro. Una casa de 2 dormitorios, un estudio para trabajar virtualmente, un espacio de comedor, cocina, bueno, integrado, servicios. Tiene una superficie de 110 metros cuadrados y un FAEP de 2,42. Y la puedo construir así. Ahora, si yo optimizo, puedo pasarla, me parece que ahí está. Si yo optimizo, tengo la misma superficie cubierta con una conformación distinta, o sea, en vez de ser alargada y finita, tengo una cosa más, se acerca más a un cuadrado, una sección cuadrada. Y fíjense, el FAEP 2,2, eso implica un 10% de ahorro. 10%, o sea que si mi casa valía 5 millones, yo me voy a estar ahorrando 500.000. Tan sencillo como eso. Pero si yo estoy haciendo un barrio de 100 casas, soy político, quiero hacer muchas casas porque hay un déficit habitacional importante. Bueno, en 100 casas yo me estoy ahorrando una casa de 10, o sea, 10 casas de 100. O sea, me salen gratis con los mismos materiales. O también puedo seguir optimizando. Y fíjense que esta, que ya es de 2 niveles, o sea, digamos, en planta baja y planta alta, y tengo un FAEP de 2,02. O sea que acá tengo un ahorro del 17%. Es decir, que la optimización de la forma no es
casual. No es que, como el pintor, se le ocurrió hacer el cuadro y lo hizo. No, el pintor hacía el cuadro en sucesivas etapas. Y el arquitecto igual. El arquitecto, el ingeniero que tiene que optimizar la estructura, no la optimiza de una. Plantea, calcula, plantea, calcula. Y acá pasa algo parecido. La siguiente. Bueno, y fíjense esto, les pido disculpas porque está en inglés. A ver si tocas, me parece va a aparecer el título, pero fíjense, es la relación del FAEP, que está abajo en las abscisas, con el costo monetario del edificio. Y fíjense que a medida que aumenta el FAEP, aumenta el costo. Es una realidad, porque al aumentar el FAEP aumenta la superficie de envolvente respecto a la superficie cubierta. Y fíjense dos cosas. Ya sabemos que el FAEP tiene que ser lo menor posible, pero fíjense que esta vivienda de 27 metros cuadrados mínima es el punto rojo, y el punto rojo son los que tienen mayor FAEP, porque en una vivienda social que yo quiero hacer, o sea, cuando yo quiero ahorrar recursos, yo digo voy a hacer 100 viviendas, fenómeno, ¿cuánto valen? 5 millones cada una, son 500 millones, bien. Y resulta que hago una forma optimizada en la medida en que yo podría aumentar la superficie cubierta de cada vivienda, en vez de hacer 100 viviendas de 27 metros cuadrados, podría trabajar con viviendas más grandes con el mismo FAEP y tener el mismo costo. Eso es algo muy importante de la optimización de la forma. A ver la siguiente. Bueno, y ni qué decir con la energía. Fíjense que vemos el costo monetario, ahora veamos el costo energético, porque cada ladrillo que yo pongo en la casa implica energía que yo pongo para fabricar el ladrillo. Y cada clavo, cada hierro, cada cemento, o sea, cada kilo de cemento, así, todo involucra una energía que se llama energía involucrada en los materiales. Entonces, cuando yo tengo el punto cero que construí la casa, gasté una cantidad de energía. Después, durante toda la vida útil de la casa, que he puesto ahí 70 años, tengo el gasto de energía operativa, calefacción, enfriamiento, calentamiento de agua, o sea, todo lo que necesito para que la casa sea operable. Y finalmente, la energía de disposición final. Entonces, de nuevo, si vemos la relación que tiene, no me anda, ¿quieres pasarla? La energía involucrada con el FAEP, vamos a ver también que a medida que tengo más FAEP, tengo más energía involucrada. Y esto le interesa a los gobernantes. Sí, ¿quién dispone de la energía que se consume en un país? Y la clase dirigente. El poder ejecutivo dictamina qué es lo que vamos a hacer con esa energía y cuánto vamos a necesitar. Por eso este tipo de cosas es muy importante. Veamos la siguiente. Bueno, una vez que tenemos el plano optimizado, empezamos a incorporar estrategias de conservación de energía, que sería incorporar los aislantes, que ya vimos algo, ¿no? Y para esto hay como distintos tipos de aislantes. Veamos, bueno, acá vemos lana de vidrio en uno, arriba a la izquierda, poliestireno expandido arriba a la derecha, poliestireno expandido conformado, donde yo puedo reciclar, por ejemplo, este tipo de emprendimiento, esta nave cultural o nave universitaria en la parte que nos toca, tienen techos viejos y bueno, yo los puedo a través de, como la foto de la derecha, espumar el aislante y bajar al mínimo la transferencia de calor que tienen por ese elemento. Veamos la siguiente. Bueno,
a ver, volvamos a la anterior, perdón. Fíjense que dice arriba la conservación de energía en sus tres aspectos: dimensionamiento, elección de materiales apropiados e incorporación práctica. ¿Por qué? Porque yo digo, voy a hacer la casa, necesito comprar aislante, ¿cuánto le pongo? Ese cuánto le pongo, ¿quién lo dice? El que va a comprar el material. ¿Y quién lo contesta? El proveedor. No, señor. Hay metodologías que son aplicables de acuerdo al tipo de clima que estamos usando. Fíjense en la siguiente. Esto es una relación que elaboramos con otra colega, la doctora Mercado, que analizamos ese espesor conveniente desde el punto de vista del material, de la practicidad de la incorporación del material y del costo. Y finalmente llegamos a esta relación. Lo que hay abajo es el clima, los grados día de calefacción que tiene el lugar. Por ejemplo, Mendoza tiene 1300, sería el primer punto. Y ahí llegamos a esa curva, vamos a la izquierda y nos da la resistencia térmica que tiene que tener el cerramiento en ese clima. Y si nos vamos a Malargüe, que es 2600, es un poquito más allá de la flecha roja que aparece ahí, va a tener otra resistencia. No puedo hacer la misma casa en climas distintos. Ya, lo puedo hacer, pero está mal. Veamos la siguiente. Bueno, y ahí podemos elegir, una vez que sabemos la resistencia térmica, elegimos el material de aislación que vamos a utilizar. Tenemos toda una lista, y hay algunos más también. Veamos la siguiente. Bueno, ahí lo que veo, la siguiente. Fíjense en muros. En muros yo tengo la foto de abajo a la derecha, me está mostrando un muro de piedra. Pero tiene encerrado toda una aislación térmica. O sea, no es un muro de ladrillón con un revoque y piedra. No, tiene una aislación térmica que permite el desbloqueo de esa relación. Y esto está en San Rafael. Y San Rafael es un clima más frío que Mendoza, por lo tanto necesita más calefacción, por lo tanto necesita más aislación. Veamos la siguiente. Bueno, este es otro tipo, digamos, para todos los tipos de muros hay una tecnología específica para incorporar el aislamiento térmico. Entonces es muy importante conocerlo eso. Veamos la siguiente. Bueno, y evitar los puentes térmicos es muy importante porque los puentes térmicos serían puntos singulares donde se escapa la energía. Y hay que estudiarlos y evitar eso. Veamos la siguiente. Y fíjense lo que pasa. Esto es interesante tal vez para un político, pero digamos, ¿por qué? Porque muestra la energía ahorrada en comparación con la energía involucrada en el material. En resumidas cuentas, lo que estoy hablando es un muro de ladrillón y un muro de Durlock, de placas. Y ambos muros, en un año, cuando yo los aíslo térmicamente, me devuelven la inversión en energía que yo gasté. O sea que si el país se decidiera a incorporar estos aislantes con con un buen plano, programa de incentivos, yo lograría bajar el consumo energético que consume el país, solamente con incorporar estas cosas. O creo que hay otro caso, sí, la siguiente. En el caso de las ventanas, sería otra, donde colocar simple vidrio, triple vidrio o simple vidrio. Bueno, eso lo dice el clima, y si vemos la siguiente, en el caso de Mendoza, la siguiente, en el caso de Mendoza, fíjense, de una ventana de aluminio, de simple vidrio o de madera, ambos en un año, en menos de un año, se me amortiza energéticamente el sistema, la estrategia. Ojo que energéticamente no significa económicamente. Entonces, a veces uno dice, voy a poner doble vidrio, me sale un fangote, una
cantidad de dinero enorme. Es uno de los rubros más caros de una construcción. Por eso tiene que ser muy importante la optimización también. Veamos la siguiente. Bueno, ahora tengo, fíjense, el proyecto incorporado a las aislaciones térmicas, y ahora voy a incorporar la energía solar para que el consumo de energía del edificio esté provisto mayormente por energía solar, que es gratis. Lo que pasa es que tengo que tener sistemas que lo aprovechen. Un primer sistema de ganancia directa, como ven ahí el esquema, entra el sol por una ventana, es tan simple como eso. Esa ventana puede ser simple vidrio, doble vidrio, triple vidrio, tener una aislación nocturna, que es como una cortina, como una persiana que yo la cierro de noche y evito que esa ventana pierda calor porque yo estoy durmiendo, no uso el espacio. Que tiene que tener masa térmica donde se acumule esa energía solar. Bueno, son determinadas consideraciones que tienen que tener esa estrategia. Entonces, veamos la siguiente. Fíjense, esto es una ganancia directa donde tiene las capas necesarias, o aquella que está a la derecha, donde yo tengo incorporado elementos de sombreado para verano. O sea que hago un control invierno-verano de ese sistema. Veamos la siguiente. O esto, que es, digamos, un edificio emblemático en Alemania, nos permite no solo ganar calor, tener sombra con los aleros, sino que el techo permite la recolección de agua de lluvia para poder utilizarla en el riego de jardín que tienen ahí. Bueno, veamos la siguiente. Segundo sistema pasivo, muros Trombe. Esto es, se llama así en honor a Félix Trombe, que es un francés, bueno, fue un francés, ya falleció, pero que inventó este muro detrás de una ventana que puede tener aberturas o no. ¿Y qué hace el muro? Y recibe el calor, está pintado un color oscuro, por lo tanto sube la temperatura del muro exterior y se transfiere el calor hacia el interior en horas más tarde. Es ideal para los dormitorios, por ejemplo. Ah, sí, ¿y cuánto gana? Y bueno, gana lo suficiente, uno dimensiona para que un día soleado no tenga que prender estufa. Veamos la siguiente. Bueno, acá ven la foto de arriba a la izquierda es la escuela Pedro Scalabrini en el Sosneado, que tiene la parte de dormitorios con muros Trombe. Y son esos muros Trombe que se ven negros ahí, que yo no puedo, no me anda. Bueno, son esos muros como ventanas oscuras que se ven. A la derecha arriba pueden ver cómo se aísla en obra. Y a la izquierda abajo pueden ver las curvas de temperatura. Y ahí empezamos a ver otra de las ventajas que tiene para el usuario, porque fíjense que la curva, te lo voy a mostrar porque no están las referencias, pero esta es la curva, estos son 5 grados 0, esta es la curva de temperatura exterior. Fíjense que llega a cerca de 20 grados. La curva interior es esta, que está entre 18 y 23. Para un dormitorio es ideal. Y esto es sin calefacción. Y acá está la temperatura del muro Trombe que tiene, fíjense cómo sube la superficie exterior hasta cerca de 40 grados, y ahí cae y baja. Así, acá pasó una nube, en este caso sube, ahí pasó una nube también, pero ven que la temperatura exterior hace que ese calor acumulado en el muro vaya al interior y no deja bajar la temperatura durante la noche. Es muy importante esto porque esta escuela está aislada, no tiene gas natural. Hay edificios que por se están aislados, pero hay edificios que tienen gas natural y que también pueden usar esto y ahorrar energía. Veamos la siguiente. Bueno, este es el tercer sistema, que sería un invernadero, que es como una especie de solarium, ha adherido a la casa en algún punto. Entonces hay invernaderos integrados
adosados, semiadosados, con separación con el espacio a calefaccionar. Fíjense que el invernadero uno deja que gane calor, gana muchísimo calor, y entonces ahí abre la puerta que se ve en la foto del medio con el espacio a calefaccionar. Entonces el calor pasa al espacio. Y a la noche el invernadero se enfría. Entonces cierro esa puerta que separa con el solarium. Fíjense, a la derecha vamos a ver temperaturas en pleno invierno, donde la roja muestra la temperatura del invernadero, que fluctúa mucho, porque no me importa que... Yo lo que hago es atrapar la energía cuando gana. Y además, para la gente que es friolenta, es un espacio ideal. Porque si ven las temperaturas están cerca de 30 grados, entonces uno puede estar ahí durmiendo una siesta fenomenal. Hay gente que le gusta, yo necesito temperatura más baja, digamos, ¿no? Pero mi familia hay varios friolentos, entonces le encanta. Y el gráfico de la derecha abajo, van a ver las temperaturas del local y del invernadero, pero ahora, del local y del exterior en verano. La temperatura del invernadero es alta en verano, pero yo coloco toldos, abro y cierro el contacto con el espacio de calefaccionar. Entonces dejo el calor afuera. Y lo que me interesa es la temperatura interior, que fíjense esa azulcita, que esos piquitos que tiene es el momento de que uno está sirviendo la comida, o bueno, uno ve que las temperaturas se mantienen entre 25 y 30 interior, cuando afuera están haciendo cerca de 38 o 40. O sea que estos sistemas también van a servir para verano. Veamos la siguiente. Bueno, este es otro caso de la Escuela Petroleros del Sur, donde está en Malargüe y también tiene un sistema muy fino de iluminación natural, que es otro de los rubros que podemos incorporar. Veamos la siguiente. Fíjense que tiene muros trombe, tiene ganancia directa, y fíjense las temperaturas, o sea, y temperaturas sin calefacción. Entonces, donde yo tengo temperatura, fíjense, cerca de 5 grados bajo cero, o el tercer día que tiene como 7 grados bajo cero, y las temperaturas adentro están alrededor de 15, o sea, la mínima, y la máxima está arriba de 20. Entonces, y ahí marca las horas en las cuales los chicos van, porque los chicos de la escuela ahí van desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, digamos, son sistemas muy adaptados a la arquitectura que tenga que servir, a cualquier arquitectura, tanto un edificio en torre como una vivienda de necesidades muy importantes, digamos, ¿no? O barrios marginales, si se quiere. Veamos la siguiente. Bueno, y fíjense, esto es un poco ejercicios que damos en la diplomatura. Tenemos una diplomatura en la Facultad de Arquitectura. Se lanzó en el 2020 y ya llevamos la tercera edición con cupos máximos y gente de todo el país. Y todos hacen esto, todos aprenden a evaluar qué es lo que pasa con el edificio. Fíjense acá, sería la construcción tradicional como se construye en el lugar. Y ojo, porque acá hay que entender que este trabajo se hace junto con el profesional. Un profesional que está trabajando en Trevelín, tenemos casos, o Esquel, o Salta, o Tucumán. Bueno, tiene su propia construcción tradicional. Y la comparamos con la construcción bioclimática que se deriva de todo el estudio que se hace. Y fíjense, esto es un caso en General Roca, en Neuquén. Y bueno, este alumno fue evaluando punto por punto, calefacción, enfriamiento, ventilación, o sea, cuál es el ahorro que significa. Y eso es material para darle al comitente, para darle al futuro usuario. Es decir, mirá, si ponemos la aislación, que
si ponemos la ganancia directa, que te vas a ahorrar tanto, esto te va a beneficiar, además de esas temperaturas que estamos viendo que son buenas, digamos. Veamos lo siguiente. Bueno, protecciones, acá aparece como protecciones, pero yo le voy a contar que este edificio no es de acá, es de Suiza, pero esos antepechos de balcones son fotovoltaicos, donde uno puede incorporar estos sistemas, ya sea calefones solares, que estamos acostumbrados a ver, un aparato arriba del techo. No puede ser. Hay que hacer arquitectura con eso. Entonces, si uno ve también elementos de protección, como puede ser la foto a la derecha abajo, esos aleros conformados con un fino diseño. Veamos la siguiente. El uso de la vegetación. ¿Dónde pongo caducifolio? ¿Dónde pongo perenne? ¿Cómo se va a comportar eso a lo largo del tiempo? Veamos la siguiente. La masa térmica, que como ven en ese edificio era el hormigón visto que quería el proyectista, y se logra y se cuantifica. Veamos la siguiente. O sistemas que permiten, fíjense, ¿quién no le ha pasado tener que cambiar un foco en la casa en verano y tiene que subir y se encuentra arriba el calor tremendo que hace al lado del techo? Bueno, son bolsones de calor. Bueno, todo eso se estudia para evitar que ocurran estas cosas. Veamos la siguiente. Por ejemplo, en este zoom de una escuela podemos ver la ubicación de ventanas a distinta altura que permite la circulación de aire cuando tenemos situación de calmas. Entonces eso se estudia. Esos diagramas que vimos en el clima, entre ellos muestran la cantidad de calmas que hay en ese clima. Y en función de eso yo puedo trabajar con ventanas a distinta altura. Veamos la siguiente. Bueno, en este caso, este es un edificio muy interesante en Portugal, por eso hay algunas cosas están en portugués, pero tiene, la caja de escaleras es una gran chimenea que permite extraer el calor que ganó durante el día, que es muy poco. Entonces yo circulo el aire nocturno, permito enfriar y sacar ese calor y dejar el edificio listo y fresco para el día siguiente. Este es un edificio de oficinas. Y fíjense que es muy interesante el hecho de que arriba de las puertas yo tengo elementos de ventilación, como hacíamos antes. Volvemos a la tradición, como decía al principio, nada más que con otra tecnología. Veamos la siguiente. Bueno, y acá yo puedo ver qué es lo que tengo en estos gráficos. Son horribles, pero tengo en la base la cantidad de inversión. Esto está desactualizado. Esto hay que multiplicarlo más o menos por 20. Y en la derecha, en la vertical a la izquierda tengo ahorro anual, que son los puntos verdes. O sea que a medida que... el consumo anual está a la derecha, el verde. Y el ahorro anual son los puntos azules, cuando hago solo conservación. Los anaranjados es conservación y sistemas solares. Y el último puntito allá a la derecha es sistemas de Zero Energy. Los sistemas de Zero Energy se están usando en el mundo, pero como ven son carísimos y producen un ahorro similar a que yo trabaje con sistemas pasivos y aislaciones térmicas. Por eso es muy importante, porque para ahorrar energía hay que invertir, de acuerdo, pero invirtamos lo justo, no más. Veamos la siguiente. Hay otros sistemas que se pueden usar. Fíjense, esto es Sevilla. Cuando en Sevilla en el año 92 se hizo el 5º centenario del descubrimiento de América, bueno, y se hizo la Expo. Se trabajó mucho porque Sevilla tiene un clima tremendamente caluroso. Entonces, fíjense, eso que uno ve como una nubecita
son aspersores que permiten mandar agua con microgotas. Esa agua que sale por el aspersor se evapora y enfría, al evaporar, el aire que está en contacto con ella. Y ese aire, por enfriarse, baja y inunda la zona donde está la gente tomando café. Está buenísimo. Y lo único que necesito es agua, con una bombita. Bueno, esto se han hecho un montón de equipos y demás, que no se usan, porque bueno, hace falta más incorporación de tecnología. Y sobre todo, y acá quiero rescatar, la actividad que tenemos la gente en las universidades y en los centros de investigación. Es fundamental que haya investigación en el país. Y es fundamental que se pague, y se pague mucho. Porque todo esto es gracias a que hay gente que piensa y que trabaja con estas cosas. Por eso este congreso yo me animo y agradezco, primero que me hayan invitado, pero desde ya agradezco que alguien haya pensado y hayan armado este gran centro de conocimiento que permite expresar todas estas cosas. Bueno, veamos la siguiente. Bueno, esto, si uno lo ve, es un edificio en Portugal también, que tiene fotovoltaicos. Lástima que no, esta parte, lo oscuro. Y esta parte de acá, que se ven claritas y tapadas, son las ventanas. Que en ese caso están cerradas, digamos, ¿no? Veamos la siguiente. Entonces esto tiene, bueno, también tiene fotovoltaicos en el estacionamiento. Y si vemos la siguiente, bueno, ahí vemos el detalle, pero pasalo todo esto porque va a estar mostrando un poquito. Pasalo ahí. Fíjense, esto es la producción de energía. La producción de energía en las fachadas tiende a bajar en el invierno, bajar en el verano por estar vertical al norte. Bueno, en el caso de Lisboa es al sur, que sería como acá poner fotovoltaicos en una fachada vertical al norte. Baja durante el verano de ellos. ¿Anda? No anda. Bueno, durante el verano de ellos, que sería el mes 6, 7, baja la producción esta azulcita y crece la de el sistema que está en el estacionamiento, que son más horizontales. Bueno, todo eso tiene que ver una cuestión de cómo coloco yo ese fotovoltaico. En vez de ponerlo en un soporte inclinado, no, lo trabajo en la envolvente, lo integro, saco materiales de la envolvente y coloco el fotovoltaico porque son elementos que admiten, que están preparados para aguantar la piedra, para aguantar la inclemencia del clima. Entonces es un hermoso material para trabajarlo incorporado a la envolvente y ahorrarse materiales. Veamos la siguiente. Bueno, esto es iluminación natural, que también es un rubro muy importante, sobre todo en aulas, en hospitales, en edificios públicos, donde yo tengo que tener una buena calidad de iluminación. ¿Y qué hacemos? Y lo logramos con la luz prendida. No puede ser, si tenemos el día. Entonces, trabajamos con estante de luz, como se puede ver ahí en el esquema, cómo se diseña en cada lugar digamos, dentro de la diplomatura, en el tema de iluminación natural, les enseñamos a diseñar el estante de luz en cada lugar, porque cada lugar tiene materiales disponibles distintos. Veamos la siguiente. Bueno, o este tipo de situación que son lumiductos, elementos que permiten una cantidad de luz focalizada en un lugar. Hay varias bodegas que acá los utilizan para enfatizar algunos aspectos, iluminar espacios. Se vende mucho para iluminar, por ejemplo, vestidores o antebaños. Son todos lugares donde no tienen ventanas. Entonces uno desde arriba incorpora la iluminación. Veamos la siguiente.
Fíjense, este edificio es muy interesante porque estamos acostumbrados a ver los calefones solares colocados de la manera que está la foto arriba a la izquierda. Y arriba a la derecha tenemos en los antepechos del balcón, tenemos el colector que calienta el agua. Y la guarda en un tanque que está ahí detrás de la reja. O sea que, fíjense que eso es arquitectura, y tratando de separar la visión de un balcón del otro, porque también tengo que mantener la privacidad. O esta foto abajo a la izquierda que me permite trabajar con alternancia entre sistemas de ganancia directa y sistemas de calentamiento de agua. Bueno, entonces, concluyendo, fíjense, la conservación de energía, que es solamente incorporar aislantes, me permite un ahorro del 40 al 50%, con una tecnología totalmente madura. Segundo, la incorporación de sistemas solares pasivos para proveer de calefacción o sistemas de enfriamiento, en muchas zonas argentinas se puede realizar y alcanzar niveles de ahorro que, combinado con la conservación, nos daría el 80 al 90% del ahorro. Y la integración con sistemas de calentamiento de agua sanitaria y fotovoltaicos permite alcanzar altos niveles, no alcanzo a leer, pero solo en energías disponibles en el lugar. No tengo que hacer nada especial. La siguiente. Por lo tanto, yo diría que la arquitectura tiene que nutrirse de conocimientos necesarios. Como integrantes de las universidades y CONICET, es necesario y fundamental la formación de recursos humanos, en todos los aspectos, a la vez de seguir desarrollando nuevos métodos, materiales y tecnologías. No nos salvamos, estoy poniendo más laburo en lo que ya hay. Inclusive, fíjense, y esto es muy importante, es necesario formar el interlocutor válido. Aquel que toma los conocimientos plasmados en el proyecto y lo puede llevar a cabo en obra sabiendo de qué se está hablando. Eso es muy importante porque si no hago proyectos buenísimos y después resulta que ¿quién lo lleva adelante? Es interesante ver la gente que ha trabajado en estos edificios que ustedes han visto, son todos edificios que hemos construido, que hemos tenido participación y de alguna manera no hemos podido integrar a los equipos de diseño y demás. Y cuando la gente aprende esto, le encanta, o sea, los hace libres. El conocimiento nos hace libres a todos. Y en este sentido hay mucho de lo que se está haciendo desde diversas universidades, maestrías, diplomaturas, etc. Pero también es necesario y aumentar aún más y de las formas más diversas las posibilidades de aplicaciones. Esto hay que hacerlo realidad. O sea, yo tengo que poder ir a hacer mi casa y quiero hacer mi casa sustentable. Tiene que ser una realidad. Para esto se debe contar con la parte de la clase dirigente, con decisiones políticas claras y de incentivos económicos como ambientales. Si yo hago mi casa sustentable con todos estos beneficios y ventajas, tengo que tener por lo menos un acceso a un préstamo blando. Estamos hablando de una mejora para todo el país, para el medio ambiente. Entonces, esta parte es muy importante. Hay mucho que se está haciendo. Hay ordenanzas en varios municipios de Mendoza respecto de las aplicaciones ambientales con, digamos, beneficios de aforo, beneficios de disminución del costo del aforo, con beneficios en disminución del pago de la renta, del impuesto municipal o del FOT. Son todos buenos esas cosas, pero hace falta una movida nacional acá. Hay que hacer una revolución de estas cosas. Nosotros tratamos desde la investigación y la docencia de preparar recursos humanos. Falta el resto,
que nos ayude para que esto sea una realidad. Bueno, muchas gracias.